oír a todas partes, porque yo soy socialista, ¿Ya tiene algo que...? No, o sea, que, bueno, sí, bueno, en realidad se plantea una moción, ¿no? Que, bueno, Se plantea una enmienda que no aceptaron. No se llegaron a votar, no se llegó a votar ninguna enmienda, ¿verdad? No, porque no la aceptaron. Sí, pues no aceptaron porque ya no estaba en la comisión que participó en el debate. No, la enmienda que no acepté fue la de la comisión de rescate con respecto al No, hubo y en esta acuerdo con dijimos- respecto a la Sí, porque sanidad. Se leyó, pero no se votó. ¿Se leyó y se votó? Sí, No se votó. No se votó porque pero se leyó. estaba como... Es decir, te hemos invitado como propuesta de la moción a defenderla, pero a la votación no podías votar porque no estaba dentro de la comisión. Y como está dentro de la comisión, lo que acordamos nosotros como grupo de gobierno, que también apoyamos una parte, no como mujer rural, sino dentro de la mujer, del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, pues un apéndice, lo que sea, un reconocimiento especial a la mujer. Esa fue la propuesta que ustedes hicieron, pero que ella manifestó ya la comisión, aunque no estuviera en la comisión, que ella lo iba a hacer. Entonces, preferimos, claro, así, pues, entonces preferimos no manifestarnos hasta que tuviéramos los datos. Entendíamos que la mujer se entiende, la mujer se entendía mujer agricultora, la mujer se entendía... Claro, nosotros estábamos en contra de eso porque... Oye, para que usted lo hable ahora, nuestra idea era, mira, porque la mujer entendíamos, primero que estamos en un municipio que es rural, el Sausal es rural, su globalidad, y la mujer se entiende, una mujer rural que se entiende del municipio del Sausal, que es toda rural, pues una mujer agricultora, una mujer ganadera, una mujer que se dedica al tomate, una mujer, pero no rural así, sino se entiende así, pero además es como... Entendíamos que aunque el sentido de la moción no era ese, que todo el contrario, era darle valor a la mujer agricultora o a la mujer que trabaja en el sector primario o lo que sea, sí entendíamos que por parte de la mujer la denominación de rural o el calificativo de rural tiene una connotación un poco negativa o peyorativa. Sí, culturalmente. Entonces entendemos que lejos de enaltecerla, estamos etiquetándola de alguna forma. Y que la mejor forma de darle valor a la mujer que trabaja en el sector primario era reconocerle el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, un reconocimiento específico a la mujer agricultora, ganadera o relacionado con este sector. Pero más bien por una cuestión cultural nuestra, que entendemos, le damos una connotación negativa a ese término. Claro, nada más lejos de nuestra sorpresa, ¿no? Cuando escuchamos estos argumentos, porque decíamos, bueno, en primer lugar, la moción es para celebrar el Día Internacional de la Mujer Rural, ¿no? O sea, el Día Internacional de la Mujer Rural, que ha sido el 15 de octubre, digamos que ha sido una fecha que desde el 2008 ha promovido Naciones Unidas y precisamente para enaltecer, o sea, para darle valor, para darle reconocimiento, para también apuntar las invisibilizaciones a las que ha sido sometida el trabajo de la mujer rural. Entonces, claro, de repente cuando nos hablan de una enmienda en que dice promover actos y encuentros, en torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, si estamos en el día 8 de marzo, perfecto, entonces aprobamos una enmienda en este sentido. Pero si estamos hablando del Día Internacional de la Mujer Rural, porque cabe hablar del Día Internacional de la Mujer. O sea, sí, de la mujer trabajadora, que es el 8 de marzo, y que el 8 de marzo presentaremos lo que tengamos que presentar al respecto, pero nos sorprendí, bueno, seguimos, ¿no?, con las sorpresas, es decir, en un municipio, no netamente, pero mayoritariamente rural, digamos que era una manera también de hacer ese homenaje, por decirlo de alguna manera, a las mujeres que han estado trabajando. Estamos de acuerdo con hacer un homenaje a ese tipo de mujeres, pero no poner un día específico porque es una mujer y punto. Es una mujer trabajadora que se dedica a un sector concreto y que a lo mejor hay que darle un protagonismo a ese sector, pero no diferenciándolo del resto. Como usted ha dicho, trabaja en un sector concreto. Y el hecho de que tú trabajes, más que en un sector, en un ámbito concreto, tú tienes unas reivindicaciones propias de ese ámbito. Porque no es lo mismo la mujer trabajadora de una fábrica que la mujer trabajadora de la agricultura, que la mujer trabajadora en la administración pública o en la parte política. De la mujer para cada sector. No, claro, pero porque no se han identificado las necesidades que sí se han identificado en la parte de la mujer rural, donde se ha visto que siempre ha estado invisibilizada, donde las mujeres han estado doblemente discriminadas, o sea, discriminadas no solamente por las discriminaciones que se viven en el ámbito urbano, sino más acrecentada en el ámbito rural. Pero digamos, es que insisto, es que no es una cosa que digo yo, ni que digamos la asamblea, ni que digamos, no, ni ya se puede, es que es algo que nos escapa a nosotros, es un análisis que se hace a nivel internacional, pero digamos, diciéndonos a nuestro municipio hace parte del diagnóstico que se publica en el marco del trabajo que viene haciendo el Cabildo, el programa Mujer Rural. Entonces, es decir, obviar
obviar conclusiones en las que se llega a un diagnóstico en el que se han entrevistado a muchas mujeres de muchos municipios, es cierto, pero que también se han hecho en el Sauzal, donde ellas mismas, las mujeres, son las que de alguna manera, yo aquí resumo, porque esto es una moción, digamos, que tiene que tener aterrizar, pero digamos que yo me ciño exclusivamente a ese diagnóstico. O sea, es estar negando de alguna manera la voz que esas mujeres tuvieron a través de ese diagnóstico. Entonces, señor Razones, usted sabe lo que dice el diagnóstico, eso es lo que pensaban las mujeres en la reunión que se hizo en Rodero. Sí, exacto. ¿Usted lo sabe? Lo estuvimos hablando en comisión. Dígalo. Las mujeres rurales decían, nosotras no compartimos el término de mujer rural, pero sí aceptamos que, bueno, hay un modo de hacerlo, pero aceptamos hablar de mujer en el ámbito rural. Sí. Y eso lo hablamos en la comisión. Pero bueno, me alegro que con esta intervención además se haya motivado a leer este diagnóstico. La verdad que me alegro porque se han dado cuenta que lo que planteábamos aquí... No, está muy bien, pero yo creo que ustedes seguramente desconocerían este diagnóstico hace una semana, pero bueno, quiero decir... También Luisa estaba. Luisa y te lo recordó la concejal diciendo antes que lo dijera, no es verdad, yo lo leí y lo decía. Y Mari lo pero comentó. porque fue algo que comentamos a posteriori de haber hecho esos encuentros con el Cabildo y detectábamos que las mujeres no se sentían o se sentían un poco ofendidas de que se hicieran esos encuentros bajo el lema de mujer rural. Porque ellas decían que no había diferencia entre ellas y las mujeres del campo o del... Pero me hace gracia que hablan ustedes de eso, pero ustedes no hablen de las conclusiones que sí se recogieron, porque las mujeres sí decían, fomentemos el asociacionismo, fomentemos la celebración. Fomentemos la celebración de un Día Internacional como se dice en las Naciones Unidas. Quiero decir, pero eso estamos de todo se recoge, entonces hay unas cosas que sí otras que no. Estamos totalmente de acuerdo con fomentar el asociacionismo, con hacer una... Planes de igualdad no, por ejemplo. Con destacar el papel de la mujer agricultora o viticultora en nuestro municipio, con hacerles un reconocimiento, pero no con esta etiqueta. Marcar una etiqueta, una etiqueta. No, pero quiero decir que bueno, que hubieron unas cosas, o sea, digamos que ustedes sí aceptan ciertas partes y otras no, por ejemplo lo del plan de igualdad, entonces bueno, nosotros estábamos... No, de verdad lo que nos aceptábamos únicamente era la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural. Y de los planes de igualdad, si no me equivoco, porque si se ha refundido, si en su enmienda ustedes refundían el primero, segundo y tercer acuerdo en uno, estaban cargándose. El plan de igualdad que estábamos intentando promover, donde se dice que estábamos trabajando en el plan de igualdad a través del Cabildo, suprimiendo el punto primero y segundo, y respecto al punto suprimiendo, o sea, directamente estaban diciendo no a los planes de igualdad, no al... Se está trabajando en ese tema. Yo leo el dictamen, quiero decir, estoy leyendo el dictamen. Se enmienda la propuesta suprimiendo el punto primero y el segundo. Punto primero. En este momento estamos trabajando en ese plan. Porque habrá plan municipal. Estamos trabajando en ese plan y lo respetamos y lo mantenemos. Yo digo porque eso en debate del lunes de la comisión informativa se dio una información, que en este caso el compañero Daniel se dio a buscar, pero además, de verdad que nos surgió muchas dudas y mucha controversia. Y la verdad, mira, nos hemos reunido con un catedrático de psicología de la universidad a ver su opinión por el tema de muy rural, envolvíamos como nosotros, mira, yo entendemos... Tuvimos la ocasión de hablar con una persona de la con los representantes de organizaciones de mujeres rurales no, pero sí hablamos con nuestras solo con algunas que trabajan con el tema y técnicas que trabajan en el tema rural. Hemos hablado con varias personas, ¿no? Y él dice, oye, yo entendía el tema rural, oye, el tema de Anaga, el tema de la Laguna, en Santa Cruz, pero en el Sauzal es que estamos, si los niños van al mismo colegio, estamos todos a 10 minutos uno de otro, y el Sauzal en su conjunto es rural el municipio, en su conjunto. O sea, oye, y la gente, las mujeres pero no son tan diferentes a las del área metropolitana. No son tan diferentes. Lo que sí la gente se identifica, mujer viticultora, mujer ganadera, se identifica, porque además eso, y lo que más lleva se siente orgullosa, además trabajo. Resulta que las viticultoras, las ganaderas, las agricultoras, las de la papa, la platanera, resulta que cuando se juntan ellas, aunque trabajen en distintos sectores, se dan cuenta ellas mismas que tienen problemas similares, de falta de reconocimiento, de ahí nace una identidad reivindicativa en base a un trabajo en el ámbito rural. Estamos encantados de que se haga esa asociación. Que se asocien, que como mujeres agricultoras o como mujeres del sector primario del municipio, la vamos a apoyar, por supuesto, claro. Y quedó una pendiente el tema, sobre todo el tema de la con respecto al registro de explotaciones agrarias compartidas. En su momento, Canarias estaba en la Consejería de Cultura del PP
pues presentó al Tribunal Constitucional presentó un recurso de inconstitucionalidad en tema de algunos apartados y que fue resuelto en el pasado marzo, diciendo efectivamente que no tiene razón Canarias, el gobierno de Canarias, y que tiene que poner ahora mismo, a partir de su resolución, pues tiene que poner el registro de explotación agraria de tipo compartido. Eso de tipo compartido, está obligado. Eso no significa que no haya explotación agraria a nombre de mujeres, que las hay. Hay aproximadamente en España el 26,8% en explotación agraria con el nombre de mujer. La pregunta es, entonces, ¿el registro de acuerdo a la ley de titularidad compartida está en marcha? Respuesta. No está en marcha. Está obligado a ponerlo. Entonces, pero imagino que sería por tema de las lesiones, porque el consejero pues hace entonces, lo pondrán parte seguro. Sí, perfecto, como lo pongan. Es decir, entonces cabría un acuerdo en el que instamos desde el Ayuntamiento de Sauzal al Gobierno Autónomo de Canarias a que ponga en marcha ese registro y de tal manera se cumpla con la normativa. Lo que era obligado no, más que nada es instar, porque ya en otras comunidades autónomas está en marcha, entonces para no quedarnos a la cola, entonces es instar, ¿no? Para ponernos un poco como en marcha. Yo tengo una intervención que quiero manifestar para que se recoja el acta. A ver, nosotros con respecto a la moción inicial que nos presenta Unidos no podemos estar de acuerdo y vamos a explicar por qué. En primer lugar, no nos parece que recoja su parte de acuerdo decisiones o cuestiones que impulsen o corrijan la desigualdad existente con apuestas efectivas desde el ámbito municipal, sino al contrario, nos parece una combinación de actos, reconocimientos, etcétera, lo que piden. Que vaya únicamente a mostrar a la mujer rural como escaparate, cuando realmente nosotros creemos que la moción debería de ir bastante más allá de lo que va. Todo ello con el hándicap ya existente que el nombramiento que se les da a este sector de la población genera etiqueta la cual ni es entendido ni tampoco es aceptado. Me permito la confianza de ponerle un ejemplo que quizás le haga entender mejor por qué aquí no gusta esta denominación entre las mujeres que se dedican a la agricultura, ganadería y pesca, utilizando el símil que usted nos mostró en la comisión. Usted es del norte de la península y allí existen los caseríos y los caseros, y justamente cuando nos encontramos con una casera de las de vacas, como allí se les llama, y tienen la posibilidad de convertirse en una casera ilustrada, lo que menos les gusta es que les sigan llamando casera. Y esto se da en cualquier población de la cornisa norte peninsular, aunque también es verdad que hay excepciones que confirman la regla, evidentemente. Con esto no vengo a referir que el campo es una vergüenza, sino todo lo contrario. Es un orgullo recuperar en pleno siglo XXI el sector primario. Lo que le vengo a explicar es que las etiquetas en este sector y a la sociedad sauzalera, que es a la que representamos aquí, no les gustan. Con lo cual no podemos estar de acuerdo con los puntos que recoge su moción inicial porque no los compartimos. En cuanto al punto 2, que nos relata el esfuerzo que hay que hacer con respecto a la igualdad, es necesario, pero no solo en este caso, sino de carácter general. Ahí sí creo que la ley queda escasa, porque es imprescindible procurar el entorno y los medios adecuados para que la actividad femenina en el campo o en el mar sea una realidad de derecho, al igual que lo es de hecho. Y ustedes eso no lo reflejan en la moción, se quedan en la superficie del problema. En el mundo rural, la brecha salarial, la escasez de oportunidades, la discriminación salarial, menos medidas de conciliación y la corresponsabilidad afectan en especial a mujeres. Es cierto, y deberíamos concienciarnos todos. Por desgracia, se va avanzando a pasos muy pequeños, porque en general el empresariado rural está masculinizado y feminizado el salario. Yo entendería en este punto un planteamiento más que de detección, subsanación, conciliación y formación, un punto que es en el que se pida instar al gobierno canario con un plan de acceso al empleo, al mantenimiento y reincorporación con instrumentos que fortalezcan mecanismos de avance e igualdad de oportunidades más si cabe de mujeres y de hombres en este ámbito. Eso sí lo hubiésemos entendido, pero ustedes en la moción eso lo pasan por alto y no nos lo plantean. Y lo que nos hace reiterar el posicionamiento de votar no de esta moción definitivamente es que la moción no va más allá de lo que realmente plantean, que es el escaparate. Nosotros también nos sorprende que teniendo 10 días para el análisis del equipo de gobierno y planteando en la moción un punto, el que era el punto 6, a debatir, que en ese momento la verdad que nos sorprendió que nos dijeran, no lo sabemos, no sabemos esto qué es, cuando además a esa parte de acuerdo han presentado una enmienda.
Así que sin más, bajo mi punto de vista, no se pueden redactar puntos de exposición que en un momento dado no se dominen, porque a veces, dominándolo, nos encontramos en situaciones delicadas y difíciles, como son, por ejemplo, manifestaciones que se hacen fuera de esas puertas, diciendo o poniendo en brete lo que dentro se realiza. Nosotros vamos a votar en contra porque no compartimos la esencia de la moción como viene planteada, ni tampoco podemos compartir la enmienda que presenta el equipo de gobierno. No, yo quisiera saber si es real que se plantea la enmienda del equipo de gobierno, porque en su momento se habló, se dijo que no se iba a aceptar, también para ver sobre qué estamos hablando concretamente, porque yo creo que al final hemos discutido mucho, pero no hemos aclarado si va a haber enmienda. La comisión informativa, nuestra intención era eso, de enmendarla, pues la seguimos manteniendo, de enmendar la palabra rural con el tema de la mujer. Ya no queremos llamarla, todo cada uno en su... Y, bueno, dentro del... no tiene por qué ser en el mes de marzo, donde sea. Si hay que hacer un reconocimiento a una persona o a una mujer, porque hay que... Estamos en... Pónganlo, lo estudiamos, lo miramos, ¿sí? Pero no en corsetarlo en ese día, sino bueno, y estamos dispuestos a eso, estamos dispuestos a enmendarla, si ellos lo aceptan, ¿vale? No, nosotros en ningún momento aceptamos la enmienda. Le explicamos que todo el sentido tiene con el Día Internacional de la Mujer Rural, no es de la mujer trabajadora, no. Es algo que ha costado años que se reconozca por parte de Naciones Unidas, ha costado años que se reconozca desde las instituciones, porque la ley de titularidad compartida es algo que se aprueba, no sé exactamente si era en el 2011, pero es una reivindicación que viene de muchos años atrás, de mucho trabajo conjunto entre las mujeres y aguantarse muchas cosas, pero muchas cosas, como por ejemplo algunas de las que se han dicho aquí, ¿no? De invisibilizar a las mujeres rurales, porque al final, como es malo para ellas, entonces mejor no visibilizar su condición de trabajadoras rurales, ¿no? Todo ese tema, todas esas cuestiones han hecho que al final sea algo que ha costado mucho y que está costando mucho, que incluso dentro del movimiento feminista, o sea, el movimiento que pelea por los derechos de las mujeres, ¿no? Para que se entienda bien lo que significa el movimiento feminista, incluso las propias mujeres que trabajan en el ámbito rural han sentido a veces un vacío por parte del feminismo de que se atiendan sus reivindicaciones. Quiero decir, que las mujeres rurales a veces se han sentido, ¿no? Como... Entonces, claro, quiero decir, si ni siquiera nosotros, desde este planteamiento, que era sencillo, ¿no? En base a un día internacional, ¿no? O sea, no es un día que nosotros no... Bueno, si no se quiere aceptar como Día Internacional de la Mujer Rural, yo pienso que no tiene ningún sentido, porque sí que se podría trabajar en otro sentido, ¿no? De la mujer trabajadora, entonces añadiendo otros puntos, yo creo que haciendo una moción en otro sentido y demás. Bien, pues aclarada ya, perdón, aclarada ya esa parte que era lo que quería saber para ver sobre qué estábamos hablando. Vale, yo entiendo, en el fondo entiendo mucho lo que es el fondo de la cuestión de esta moción y además entiendo de dónde viene todo esto. Yo además le reconozco que es a raíz de esta moción donde yo me voy directamente, conocía que existía la declaración, pero no me la había leído en profundidad, entonces yo acudo a la declaración y la leo en profundidad y veo que incluso coincide algún párrafo suyo con parte literal de esa declaración, ¿vale? Sobre la que se sustenta. Sí, pero bueno, es verdad que tal cual aparece aquí, ahí está estructurada por puntos, pero vamos, que tiene el mismo contenido y bueno, de ahí viene el análisis, ¿vale? Es verdad que tras escuchar el debate que se ha generado, que al final ha sido un poco extraño, ¿no? De hacia un lado hacia el otro, el Partido Socialista se encuentra en un momento complicado para definirse. ¿Por qué? Porque entendemos plenamente el posicionamiento del grupo de gobierno diciendo lo de que el perfil de mujer rural es una etiqueta pero es que al mismo tiempo, sobre todo con el último alegato, este último que ha hecho la señora Sonia, sí es verdad que se me ha encendido esa luz de un debate que he tenido con muchísimas compañeras, en este caso, en mi caso sí compañeras de partido y demás. Y es que en el fondo nosotros hemos hecho nuestros en el debate de hoy los estereotipos que invisibilizan a la mujer rural. Sin darnos cuenta por un segundo, nosotros hemos asumido que es normal y que debemos huir de ellos porque es normal considerar que mujer rural es negativo. Es que al decir no podemos aceptarlo, ¿no? Porque es una etiqueta, en el fondo
hemos entendido eso. ¿Vale? Entonces, mujeres que trabajan en el ámbito rural, maticemos. Mujer rural significa la mujer que trabaja en el ámbito rural, no la mujer que ha nacido en el campo. Es que no hemos quedado una parte sencilla, pero Muchas de las mujeres que estamos aquí trabajamos en el campo en nuestro rato libre. déjenme explicarla porque me han dejado en la mitad de Tiene doble identidad de género. Es que el ámbito rural es nuestro. Pero para entenderlo, el señor Francisco, dentro de nuestro municipio está muy arraigado el tema de que la mujer trabaja el campo, y va a venir y vendimian y plantan papas y están en la... Yo tengo mi huerta también, la cultivo, quiero decir que sí. Eso no me hace mujer rural. Bueno, claro. Es que y creo que en el fondo, donde me he quedado, al final pierde sentido lo que está explicando y se va a tomar por otro lado. Entonces, por favor, recupero esa parte, ¿no? Que es verdad que en el fondo puede entenderse que hemos asumido ese estereotipo, pero es que en el fondo de la cuestión es a donde yo voy. Desde el máximo reconocimiento a la base de lo que ustedes están planteando, porque comparto que es verdad que la mujer rural, como mujer rural, bueno, pues tiene una serie de circunstancias, de condiciones sociales, culturales y demás que la han invisibilizado y que la siguen invisibilizando, no es una cosa de pasado, ¿vale? Pero el problema está cuando yo me voy a la declaración, la tengo por aquí, pero como ya estaba en la moción, pues voy a usar lo que ustedes ya plantean en la parte positiva de la moción, ¿vale? Cuando yo leo, y comparto totalmente lo que leo en la moción, pero cuando leo lo de características específicas de este entorno, inexistencia o faltas de infraestructura, limitadas alternativas de transporte, mayor control social, un fuerte peso aún de creencias discriminatorias, etc., infravaloración del trabajo doméstico y el no reparto de tareas ni responsabilidades familiares, desigual educación recibida por niñas y niños, muy sexista, y que perpetúa los estereotipos tradicionales de género, menor reconocimiento social y desigual poder y capacidad de decisión que tienen las mujeres con respecto a los hombres en los espacios de decisión del medio rural, dificultades para acceder a numerosos recursos necesarios para su vida cotidiana, entre otros, son algunos factores. Y lo dejo ahí, o sea, el párrafo sigue, son algunos factores que las propias mujeres, vale. Que entiendo que esto viene de la declaración de la ONU, ¿vale? No, estás confundido, disculpa Fran, te corto antes de que sigas para que no sigamos por ahí. Uno aquí habla, yo como estructuro el texto, cuando lo estoy desarrollando empiezo hablando de la declaración de la ONU, hago un aquí, bueno, en fin. Luego hago un análisis. El análisis no necesariamente está centrado en lo que dice la ONU, porque la ONU, pero coincide, sí, digamos que la ONU recoge a nivel internacional una serie de recomendaciones, claro, yo cuando las leo digo, hay que aterrizar al municipio, ¿no? Lógicamente. Y entonces aquí acudo yo para hacer este párrafo que tú has leído, fundamentalmente, aunque no agota todo, al diagnóstico del que repito una y otra vez del Cabildo de 2007, ¿no? Entonces digamos que este es un refrito para, ¿no? Como para entender, pero no está ceñido a la ONU, a lo que dice la ONU, porque entendía yo que había que aterrizarlo. Vale. Vamos, pero no bueno, sé sí, dónde, sí, no. pero quiero decir, no, vamos, a donde vamos igual, lo interesante es como el contenido de lo que estamos hablando, claro, o cómo he redactado yo esto. No va como está redactado, sino voy al contenido. Todo esto es una parte de la explicación, ¿vale? ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo leo este párrafo, coincido en que estas circunstancias se pueden dar en distintas zonas, incluso de la isla, ¿vale? Pero no necesariamente son las circunstancias con las que nos encontramos estrictamente en Sauce, ¿vale? Que no quiere decir que no tenga fondo la cuestión, ¿vale? ¿Vale? No quiere decir que no tenga fondo la cuestión. Como no existe un estudio al respecto y nadie se ha molestado en el Claro, lo que pasa es que es verdad que yo todas no las entiendo como tal, tal, entre otras muchas cosas, como un solo ejemplo, todos caracterizamos como zona rural, por regla general, la parte alta del municipio, ¿no? De la autopista para arriba, desde San José hasta Ravelo, por igual. Pues bueno, probablemente el mejor centro educativo del municipio lo tenemos en la zona rural, casualmente, ¿no? Y somos los del casco los que tenemos que desplazarnos a ese centro educativo. O sea que creo que ahí se han aplicado una serie de políticas que me parece muy bien, que creo que se tienen que seguir aplicando en esa línea. Yo creo que en el fondo la cuestión era esa, ¿no? Que tenemos que trabajar en la línea de generar esa igualdad entre los ámbitos rurales que por historia y demás han tenido, pues, digamos que una cierta discriminación histórica. Es verdad que si yo pienso en mis abuelos o en mis bisabuelos, pues era mucho más evidente que lo que probablemente ahora se evidencia, ¿vale? Por lo tanto, nosotros entendemos el fondo de la cuestión y entendemos la propuesta y además la valoramos, porque entendemos que además el reconocimiento no es malo, pero a nosotros nos ha faltado algo.
¿vale? Algo, por lo tanto, se los queríamos trasladar también, ¿no? Después de hacer un diagnóstico tan exhaustivo de los problemas, porque en el fondo es un diagnóstico exhaustivo de los problemas que se encuentran o que se pueden encontrar, ¿no? Nos hubiese gustado también alguna pequeña propuesta de cuál es la alternativa, la solución política concreta o en relación con nuestro ayuntamiento. Entiendo también que es verdad que la información, ustedes no poseen toda la información que quisieran al respecto, que acaban de llegar también a la administración y no es tan fácil acceder a los datos con la velocidad que uno quisiera para redactarlo. Pero vamos, que les transmito que el fondo de la cuestión es el mismo, lo compartimos y que nos gustaría también eso, porque entendemos que trabajar en esa línea es positivo. ¿Cuál es el problema? Nosotros entendemos que la moción es positiva, apoyamos el fondo de la moción y además les diremos que seguiremos en esa línea, seguiremos vuestra línea, porque al final la están marcando ustedes aquí, la de la mujer rural en concreto, porque la de la mujer ya estaba marcada, pero la de la mujer rural es una línea marcada que me parece muy positiva. Pero como lo que estamos votando es exactamente la enmienda, y a mí sí me hubiese gustado... La enmienda no estamos votando. La enmienda no. Aquí en el documento no se ha hablado de ninguna enmienda, porque en comisión no se aprobó ninguna enmienda. Pues muy bien, entonces ¿dónde tengo yo el problema con todo esto? No con declarar el Día de la Internacional Mujer Rural, porque ya está declarado. Está declarado, simplemente es el celebrarlo, el reconocerlo y celebrarlo. No tengo problema con que se redacten planes... Sí. No tengo problemas con que se elaboren planes de igualdad, ¿vale? Ni tampoco con visibilizar el trabajo, ni con lo del registro de explotaciones agrarias. ¿Dónde tengo el problema? En que, aunque puedo compartir la causa, ¿vale? Me faltan soluciones. Y entonces, cuando una propuesta de un tema tan sensible, y que compartimos que es sensible, ¿vale? Tiene un calado tan profundo y la propuesta en sí es más de visibilización, de imagen, de entrevistar, de celebrar, de conmemorar, creo que perdemos el fondo de la cuestión. Y realmente después de hacer todo esto, ¿cómo hemos ayudado, cómo hemos contribuido más allá de visibilizar? Que es una tarea, que ya es una tarea, ¿eh? Pero es una pregunta que les hago para poder resolver. Muy brevemente, más o menos haciendo un análisis de las problemáticas fundamentales que enfrentan las mujeres en el ámbito rural, suele ser, primero, la cuestión de la visibilización. Por lo tanto, todas estas acciones que proponemos de visibilización van directamente por este tema. Luego, estamos hablando de planes de igualdad, ¿no? Planes de igualdad donde ellas manifiestan que tienen unas desigualdades, acciones positivas y demás que son necesarias, por lo tanto el plan de igualdad ataca este otro aspecto. Y finalmente estamos hablando de asociacionismo. ¿Por qué? Porque son las propias mujeres las que dicen que se sienten aisladas, que solamente en encuentros donde ellas se encuentran con pares me refiero a mujeres que trabajan en el ámbito rural en otro territorio, ahí es cuando ellas ponen en común sus problemáticas y dicen, oiga, pero es que usted en un municipio le pasa lo mismo que a mí, pues a mí me pasa lo mismo, y dicen, coño, nos sentimos así como mujeres rurales, quiero decir, para simplificar un poco, y entonces fomentamos el asociacionismo. No es un tema solamente de espectáculo, de visibilización, es que estamos atacando los problemas de raíz que estamos planteando, a mi modo de entender. Quiero decir, efectivamente, que esto es simplemente un inicio, que esto es simplemente una moción institucional, que tampoco pensaba que iba, digamos, a generar tanto debate, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nos ha sorprendido, entonces, bueno, pues efectivamente todo es mejorable y todo se puede ampliar, pero yo creo que es una manera como de empezar a arrancar y visibilizar, cuando estamos, por lo que vemos, ¿no? Como sin diagnóstico, sin saber realmente qué pasa en el Sauza con la mujer rural, ¿no? Sin saber. Entonces es una manera simplemente de caminar, vamos. A mí ya para explicar el voto, yo para explicar el voto, no sé si tú vas a hacer alguna explicación del voto, porque la hecha, hago la explicación y ya está. Yo para explicar el voto les comento que es verdad, que estamos de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero que nosotros entendemos que tal cual está planteado este asunto, la solución real no está tanto en el municipio del Sausal. Es decir, el Sausal es un municipio rural por excelencia. Y si además le añadimos esta problemática de empezar a cribar, a detectar a las mujeres, podemos generar un conflicto de volver a momentos pretéritos que ya tuvimos en el Sausal de grandes diferencias. Creemos que esto se tendría que haber planteado a nivel insular, ¿vale? Creo que a nivel insular hubiese tenido mucho sentido comparar las perspectivas de las mujeres rurales en distintos municipios y las realidades. Por eso. Y entiendo la moción desde un punto de vista insular, pero desde un punto de vista local, donde nuestro municipio es por
por sistema agrícola. Es que tenemos un problema si empezamos a etiquetarnos por el lugar donde vivimos más que por la condición. ¿Vale? Entonces, yo personalmente lo que planteo es que como estamos con el fondo de la cuestión de acuerdo y el debate se está alargando demasiado, en nuestro caso vamos a abstenernos en este caso porque tampoco podemos decirles que no estamos de acuerdo con la sensibilización que hay que crear. Muy bien. Y el equipo de gobierno, pues como sabemos, estamos de acuerdo con el tema de mismo, de todo lo que plantean ahí. La única discusión nuestra es solo el tema de lo de regular. Sí, usted no lo acepta, estando de acuerdo como decía, con el fondo de la propuesta, lo podemos preparar en ese. O sea, se enmienda, se está en contra. Votamos en contra. En contra. ¿Y ustedes a favor? ¿No? De nuestra moción, sí. Pero de la enmienda no,